Muy bien, y el presidente de Francia, François Hollande, ofreció un discurso esta tarde sobre los recientes atentados y confirmó además que 4 rehenes han muerto o asesinados en la toma del supermercado Kosher en el este de París. Quiero apelar a la vigilancia, a la unidad y la movilización. Vigilancia es ante todo el papel del Estado para demostrar que, junto con el primer ministro, he reforzado una vez más todos los medios para proteger nuestros lugares públicos y asegurarnos de que podamos vivir en paz, sin ser en ningún momento objeto de una amenaza o un riesgo. Pero hay que estar atentos. Les ruego por la unidad. Es nuestra mejor arma. Unidad significa que debemos demostrar nuestra determinación de luchar contra todo lo que nos pueda dividir. Y en primer lugar, ser duro hacia el racismo y el antisemitismo, porque hoy día lo de esta tienda kosher ha sido un acto antisemita, atroz, que fue cometido. Aquellos que cometieron estos actos, estos terroristas, estos locos fanáticos, no tienen nada que ver con el Islam. Por último, tenemos que movilizarnos. Debemos ser capaces de responder a los ataques y nos vemos obligados a usar la fuerza, pero también por la solidaridad. Esta solidaridad que debe mostrar eficiencia. Somos un pueblo libre que no cede presiones, que no tiene miedo porque llevamos un ideal que es más grande que nosotros y somos capaces de defenderlo en todo lugar donde la paz se vea amenazada. Y quiero una vez más rendir homenaje a nuestros soldados que permiten que asumamos nuestra responsabilidad para enfrentar al terrorismo. El gobierno francés sigue haciendo frente a la amenaza del terrorismo. Tiene que permanecer vigilante. La situación es complicada. El presidente Hollande ha dejado claro que ellos van a hacer lo que sea necesario para proteger a su gente. Y yo creo que es importante que la gente entienda. Francia es nuestro aliado más antiguo. Quiero que el pueblo de Francia sepa que Estados Unidos está con ustedes hoy y mañana. Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia que han sido afectadas directamente. Lloramos con ustedes. Luchamos a su lado para defender nuestros valores, los valores que compartimos, valores universales que nos unen como amigos y aliados. Muy bien, estamos escuchando, hemos escuchado las declaraciones del tanto el presidente francés como el presidente de los Estados Unidos. Bueno, hay solidaridad y el apoyo mutuo en esos momentos porque los dos países pues también son objetivos pues de los grupos yihadistas, al igual que Alemania y varios países de Europa, pero sobre todo es esto, ¿no? Habla temas de evitar pues el racismo y el antisemitismo, ¿no? Ese ha sido pues un claro también golpe para los judíos. Israel ha condenado. Estamos hablando pues que están atacando a los principales, sobre todo socios y aliados de los Estados Unidos. Sí, no es casualidad que en estos grupos de atentados, pues no solamente el afectado ha sido Francia, un aliado de Estados Unidos contra el Estado Islámico, sino también haya sido pues Israel, porque finalmente este supermercado era pues dirigido a la población judía de Francia y obviamente hay un contenido antisemita en estos atentados, un poco dando a todos los flancos, a sus peores enemigos, digamos, ¿no? Pero en el discurso de Hollande hay una frase que ha sonado mucho en los medios europeos, ¿no? Cuando dice, sabíamos que esto podía pasar, ¿no? Y en las redes sociales, pues, ¿por qué no lo evitaste? ¿No? ¿Por qué no lo evitaste? Y ¿qué has hecho para evitarlo? Claro, el problema es que el presidente Hollande, y yo ahí entiendo al presidente, él podría decir la cantidad de amenazas que han desactivado en los últimos 10 años, y creo que todos nos sorprenderíamos al conocer la cantidad de amenazas. Claro, eso no favorecería para nada pues el desarrollo económico, ni el desarrollo, ni el desenvolvimiento del país en los próximos meses. Claro, es difícil saber dónde va a ocurrir un próximo atentado, pero sin embargo puedes tener un seguimiento a los jóvenes que han viajado a las zonas de conflicto y que regresan a tu país. Como es en este caso, ¿no? Como es el caso puntual. Acá pueden haber errores, pero también hay que reconocer que los mecanismos de inteligencia en los últimos años, y eso estoy seguro, en varios países europeos, han evitado múltiples atentados, que obviamente la opinión pública no los conoce, porque obviamente eso no favorecería pues el desarrollo de un país. Sin embargo, pues en este caso, pues también tenemos que decir y tenemos que, digamos, con claridad cuáles han sido las falencias de los funcionarios franceses. Muy bien, y también vamos a hablar de Hezbollah, que también se ha pronunciado sobre los terroristas que atacaron Charlie Hebdo. Escuchemos lo que han dicho. El terrorismo islamista hace más daño al Islam que cualquier caricatura o libro, ha dicho el líder de Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah.
Afirmación que resulta paradójica teniendo en cuenta que su organización es considerada terrorista por los Estados Unidos y la Unión Europea. Esta declaración ha venido solo 2 días después del atentado cometido por 2 hermanos y un tercer sujeto contra periodistas del Charlie Hebdo en Francia, en el que murieron 12 personas. Los que a través de sus acciones, palabras y prácticas vergonzosas, atroces, violentas, inhumanas y brutales, ofendieron al mensajero de Dios, a la religión de Dios, al profeta de Dios, al libro de Alá y a la nación musulmana, lo hicieron más que sus enemigos, incluso más que aquellos que atacaron al profeta a través de libros que se refieren a él, películas que lo representan o dibujos que lo caricaturizan. Nasrallah ha criticado a los grupos terroristas de ultralínea dura como Al-Qaeda y el Estado Islámico y los ha llamado takfiríes, un término usado en la comunidad musulmana para acusar a otros de apostasía. Con ese mensaje y pese a que Hezbollah sea considerado como una organización terrorista, Nasrallah también ha condenado el atentado de París. Como se recuerda, esta agrupación es también un partido político que integra el gobierno de Líbano, mientras que su brazo armado se ocupa de las acciones militares. Una de ellas es el envío de combatientes a Siria para apoyar al régimen de Bashar al-Assad en su lucha con los rebeldes. Muy bien, Hezbollah, que también pues ha sido acusado en muchas oportunidades de ser responsable de la muerte de muchas personas y de atentados, se desliga totalmente de lo que comete tanto el Estado Islámico como Al-Qaeda, ¿no? Sí, yo encuentro 2 razones fundamentales. La primera es que Hezbollah es chiita y tanto el Estado Islámico como Al-Qaeda son sunitas. Y acordémonos que en este momento Hezbollah se enfrenta al Estado Islámico en Siria, por ejemplo. Entonces, digamos, hay diferencias ideológicas, religiosas también y son enemigos. Así que hay una razón para desligarse de este tipo de atentados. Y en segundo lugar, porque Hezbollah, a diferencia de Al-Qaeda y el Estado Islámico, es lo que se conoce como terrorismo transnacional simplemente. Porque es un terrorismo que, a diferencia del terrorismo internacional, no busca cambiar pues el orden regional ni mundial a lo que se busca Al-Qaeda y el Estado Islámico. Ellos básicamente se concentran en lo que es la presencia de Israel en lo que ellos consideran territorios ocupados. Su objetivo es que Israel salga de territorios ocupados y la desaparición del Estado israelí. Son cosas muy particulares, muy específicas, mientras que Al-Qaeda pues quiere reconfigurar todo el orden mundial de la misma forma como quiere hacer pues en el Estado Islámico mediante la creación de este califato que iría desde la península ibérica hasta casi la India. Claro, pero es una manera de actuar totalmente distinta. Al-Qaeda ejecuta otro tipo de acciones, ¿no? Es distinta totalmente a Hezbollah, por ejemplo. Sí, no, porque Hezbollah también hace acciones terroristas, también comete atentados, también ha puesto cochebombas, también ha matado a muchas personas. El Hezbollah, no el Hezbollah partido político en Líbano, sino el Hezbollah. Pero fuera del Líbano no ha actuado, de Europa, por ejemplo. Básicamente no hay. Por eso cuando se hablaba hace un par de meses sobre la presencia de Hezbollah en el Perú, se preguntaba qué tendría que hacer en el Perú cuando su accionar no es fuera, ni no es contra intereses occidentales, es básicamente Israel. Y si fuera Israel, la comunidad judía en el Perú no es tan grande a comparación de otras comunidades que sí hay en la región. Así que había muchas dudas acerca de que en verdad existiese la presencia de Hezbollah en el Perú. Claro, y además, como siguiendo con el tema de Francia, acabo de leer en el Twitter en el cual que la policía ha encontrado un gran arsenal de guerra, tanto en el supermercado Kosher, que pertenecía al terrorista abatido, como a los hermanos. O sea, no es solamente llevaban su Kalashnikov, tenían granadas, tenían una serie pues de armamento que tú dices de dónde lo han sacado. Y yo no creo que hayan sido solamente ellos, yo creo que es una organización y hay muchos más. Entonces, por eso no se descarta que en los próximos días puedan haber más atentados. Probablemente en Estados Unidos sea un poco más fácil de tener, poder adquirir este tipo de armamento, pero en Francia claro, es otra situación, otra realidad, y obviamente eso demuestra una vez más que tiene que haber una organización detrás que apoye, o por lo menos financieramente, a estos sujetos, porque estos sujetos tampoco es que tuvieran grandes caudales de dinero y tampoco como para comprar todo ese arsenal de armas. Así que si hay financiamiento, pues ya podemos ir pensando en que es cierto lo que Al-Qaeda de Yemen señala, de que finalmente ellos son los culpables de este tipo de acciones. Muy bien, vamos a dejar Francia y vamos a hablar ahora de Ucrania, también un tema importante. Las autoridades de Alemania y Kazajstán se reunieron en Berlín a pocos días del encuentro de altos representantes de Francia, Ucrania y Rusia.
La canciller alemana Angela Merkel se reunió este viernes con el presidente kazajo Nursultán Nazarbayev para abordar temas de cooperación militar, así como los preparativos de una posible reunión para dar solución a la crisis ucraniana bajo el formato de Normandía, es decir, con representantes de alto nivel de Rusia, Ucrania, Francia y Alemania. Este encuentro tendría que realizarse en Astana, capital de Kazajistán. Como se recuerda, a inicios de diciembre el presidente Petro Poroshenko señaló que el próximo 15 de enero se celebraría esta reunión con la finalidad de restaurar la paz en el oriente del país, luego de reconocer que no podía recuperar el control por medios militares debido a la carencia de recursos. Esta semana Merkel había dicho que era necesaria la aplicación de 12 puntos del plan de paz acordado en septiembre en Bielorrusia para que Europa pueda reconsiderar las sanciones contra Rusia. Pero además de Alemania, Francia no cree que esa cumbre de 4 días se realice sin progresos en el llamado Protocolo de Minsk. De momento se espera que el lunes 12 se reúnan los ministros exteriores de Francia, Alemania, Rusia y Ucrania en Berlín para tratar la cuestión ucraniana, así como la implementación del acuerdo de Bielorrusia. Muy bien, también siguiendo con el análisis ahora de Ucrania, la Comisión Europea anuncia un tercer rescate para Ucrania. Un tema pues que ahora con todo lo que está sucediendo en Europa pues quizás pasa a un segundo o tercer plano, pero que es una realidad, ¿no? Por ejemplo, Putin estos días no sabemos nada de él. No, ese rescate debe estar vinculado a la situación crítica que vive Ucrania. Ucrania es un país que no solamente está en guerra o ha estado en guerra, lo cual implica un gran desgaste económico, sino la crisis económica también lo afecta y además tener en cuenta que Ucrania dependía mucho de recursos y del mercado ruso que debe haberse eliminado por completo. Así que en la reconstrucción de estos mercados de Ucrania para ahora con la Unión Europea y en la reconstrucción de sus vínculos económicos distintos a los que tenía antes, hasta hace 2 años, pues yo creo que la situación de Ucrania económica es lamentable. Ahora, lo que ha tenido, regresando a la noticia, lo que ha tenido Merkel, creo que en este momento la gran preocupación es cómo consolidamos el alto el fuego. Hay un alto fuego que rige desde diciembre y que es bastante efectivo, a diferencia de lo que pasó en Minsk en septiembre, que donde también se planteó un alto el fuego, este nunca se llevó a cabo y hubieron pues reacciones de ambos lados. Pero ahora no, el alto fuego que se llevó en diciembre sí es efectivo. Yo creo que también esto está vinculado, obviamente, a la situación de Rusia. Rusia no quiere más sanciones y está presionando para que no haya más, para que la violencia cese. Pero ahora la pregunta es, ¿cuáles van a ser los siguientes pasos a tomar? Porque ya cesó el fuego, pero finalmente estas provincias, Donetsk, ¿no?, y Lugansk, siguen en mando de rebeldes. Así que, ¿cuáles van a ser los siguientes pasos? Y creo que en este momento lo que está tratando de hacer Merkel es promover una cumbre. Entonces no está segura la realización de esta cumbre en Kazajstán y se espera que sea realizada y que esto se logren pues el cumplimiento de Minsk o si no, nuevos acuerdos que permitan pues la solución de todo este problema. Muy bien, vamos ahora a hablarles del Medio Oriente. Las bajas temperaturas están afectando a millones de refugiados de la guerra. El invierno se acentúa cada vez más en Oriente Medio y afecta a las millones de personas en países afectados por la guerra, como Irak y Siria. En Daraa las temperaturas están entre los -2 y 9 grados Celsius y podría bajar con el pasar de los días hasta el jueves 15 de enero. Los residentes del pueblo de Garia se enfrentan ahora a este frío que ha llegado luego de la tormenta que afectó con nieve, lluvia y fuertes vientos a toda la región. Qué duro frío. No hay cilindros de gasolina y gas. Estamos recogiendo madera y poniéndola en calentadores. Nosotros y los niños todavía sentimos mucho frío. En el campo de refugiados sirios de Zaatari, al norte de Jordania, las condiciones meteorológicas todavía son complicadas. Según informaron los mismos desplazados, las tiendas donde viven fueron dañadas por la tormenta y la nieve. Tampoco tienen electricidad ni calefacción. Ellos han pedido de manera urgente calentadores y caravanas para poder guarecerse, ya que muchas de sus alfombras y otras pertenencias están empapadas y húmedas. La tormenta durará algunos días más, afectando sobre todo a Líbano, Siria, Turquía, Jordania, Israel y los territorios palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa en el programa. Vamos a regresar con toda la información de Cuba y los fuertes rumores